días, Pedro. Yo le voy a hablar ahora acerca del modelo keynesiano, la política monetaria expansiva en el modelo keynesiano. O sea, lo- los efectos de la política monetaria, y vamos a ver los mecanismos de transmisión. Para comenzar, partiendo de una situación de equilibrio, como hemos visto en la política fiscal, lo que vamos a suponer es que se produce un incremento de la oferta monetaria por parte del Banco Central de los términos nominales. Entonces lo que tenemos es, se produce un incremento. Esto está dado para M0 y por lo tanto se va a producir un desplazamiento de la LM hacia la derecha, como lo vemos aquí en la gráfica. Sería el M1. Lo que vamos a tener aquí, un nivel de producción que vemos en esta línea, un nivel de demanda agregada con oferta de empleo, de un equilibrio del mercado de bienes. Esto se traduce en el desplazamiento de la demanda agregada justamente en esta misma cuartilla hasta aquí. Entonces aquí tenemos un desplazamiento de la demanda agregada en la que se viene de esta forma hasta que se desplace hacia abajo, y luego un compuesto autónomo que se va a modificar, y para una oferta monetaria en el superior, o sea, en esta línea. Aquí, ¿qué es lo que tenemos entre el aumento de la demanda agregada? Lo que tenemos es que hay un aumento en la renta, en donde los precios se producen es inicialmente en la caída del tipo de intereses, que lo que hace es que la oferta monetaria o la aumenta monetaria dado por el precio constantes, inicialmente va a ser que que está dado, que esto está dado el baja de los tipos de interés, porque se produce un exceso de oferta de dinero respecto a la demanda, y aumenta la inversión, y por lo tanto la renta y empleo hasta el cero primo. Bien, entonces como vemos que no se acaba la cosa, este aumento del nivel de producción, que es como lo vemos aquí, junto con ese aumento de producción, estando con los precios, van a generar nivel de precios, va a aumentar, por lo tanto aumentando una demanda agregada. Entonces en este modelo que estamos, donde habla el aumento de la demanda correspondiente, va a generar un aumento de sus precios, y por lo tanto vamos a tener que a niveles generales de precios, para que disminuya la demanda, la oferta monetaria en términos reales. Ahora vemos que esto es el M1, el MC1. Entonces lo que tenemos que respecto a esta situación, tenemos que el MS es sobre la P sub 1, se aumenta y disminuye la oferta monetaria en términos reales. Esto está dado en un M1 y un nivel general de precios 3. Pero claro, hay una expresión alja en donde el nivel general de precios
que se mira por la parte de acá, y por este caso también, por este camino en donde lo expandimos para este lado, entonces donde llega un punto de equilibrio, que sería esto. Hay un aumento de nivel general de precio y un nivel de renta. También hace que aumente la demanda monetaria de dinero, hace que disminuya la oferta monetaria. Durante esta situación, entonces, que se eleve levemente los tipos de intereses en comparación a la bajada, en tal forma que el incremento de intereses del PIB desde el punto inicial hasta ahora, entonces sería negativo. ¿Por qué? Porque está basada en el tipo de intereses que es mayor a esta subida generada por los precios. Entonces tendríamos que un punto de nuevo equilibrio sería P1 y 1, que estamos aquí sería en la parte aquí en la que sería el desplazamiento de la que se llamaríamos Y1, y aquí tendríamos nuestra curva LM, que está guiada para la LM, que está esta curva que está a este lado, de tal forma que lo que tenemos aquí, que hay efectividad de la política monetaria, porque aumenta el nivel de producción, y también hay una disminución en donde el tipo de interés, hay una disminución neta del tipo de interés, donde están basadas en términos, es bajarlas, colocarla aquí un aumento de inversión en el punto final. Y como el nivel de renta ha subido, el nivel de renta también ha subido, entonces, porque los impuestos no se tocan, entonces las referencias aumenta el nivel de renta disponible y por lo tanto aumenta el consumo. Luego al final, ¿qué ocurra? Se incrementaron la productividad, renta y empleo, y desde el punto de vista de la demanda se ha producido un consumo y un incremento de la inversión. Efectivamente, el mercado de trabajo común está dado, que las empresas, que no se modifica, las empresas, ante el aumento de precios provocados por el incremento de la demanda, lo que hace que su demanda de factor, el trabajo, se desplace hacia la derecha. Están haciendo la gráfica de este lado. Entonces, para P1 sería aquí lo del trabajo, hasta que se llega a nuestro punto de equilibrio, que sería P1. ¿Qué ocurre? En el mercado de trabajos, cuando estamos en una situación keynesiana, en sentido que si los precios y los salarios fueran flexibles, entonces el salario monetario estaría por debajo de un nivel de barra. Por lo tanto, esta situación va a llevar a cualquier lugar, porque aquí está W barra. Esto es como que estuviera haciendo la fuerza de trabajo a este salario. Entonces, es por lo tanto que una política monetaria hace que el incremento de V sea cero, entonces se mantiene constante, entonces el nivel general de precios aumenta, el nivel de precios aumentando por el salario real ha disminuido. Es decir,
la disminución del salario real en último instante es lo que provoca un exceso en el empleo y un nivel de producción. Cosa que teóricamente, si doble fuera flexible, entonces fuera esto imposible. Abogaría más por la política de demanda que por la V que fuera flexible. Entonces todo este problema tendríamos que la economía teóricamente estaría en pleno empleo en cada momento. Bueno, esta sería el resultado de la política monetaria expansiva, comparado que la política fiscal expansiva. Ambos aumentan la producción, renta y empleo, pero la composición de la demanda cambia. En la política fiscal veíamos el consumo, aumentaba el gasto público, pero disminuía la inversión. Aquí la producción, renta y empleo aumenta también, pero los componentes de la demanda, el consumo, lo que aumenta aquí es la inversión, gracias a las bajadas del tipo de interés de una política monetaria expansiva. Y por supuesto el salario real se disminuye, así como lo habíamos comentado anteriormente. Hasta aquí llego con lo del modelo keynesiano política monetaria. Seguiré con la noticia de oferta y demanda agregada. Como seguidamente le había dicho, que yo les voy a hablar acerca de la noticia donde va la oferta y la demanda agregada. El tema que yo escogí fue la remuneración del gobierno, que aumenta el 28.2% del sector público, que contrata 5.819 nuevos empleados. Entre octubre de 2019 a julio de 2021, el sector público se incrementaron 11.567 puestos, con salarios prometidos promedio más altos que el sector privado. Como podemos ver, el gasto corriente de gobierno se eleva al 4.5% más en el gasto de este año. El gasto de gobierno de Salvador para el pago de remuneraciones de empleados se ha incrementado fuertemente desde el año pasado, debido a que la suma de nuevos personales pasado en enero del año pasado habían 174.439 empleados del sector público no financieros, y para diciembre habían llegado a 179.593, lo que equivale a un crecimiento del 3%. El punto más alto se dio en marzo de este año, cuando llegó a 187.178 plazas en el gobierno, el 6% más comparado a marzo del año pasado. Según datos recopilados en el tercer informe de la situación del país en el 2021 del Observatorio de la Política Pública de la Universidad Francisco Gavidia, según Claudio de Rosa, investigador del OPP de la Universidad Francisco Gavidia, entre octubre de 2019 y julio de este año, en el sector público se incrementaron 11.567 puestos, con salarios prometidos más altos que el sector privado, mientras que en el sector privado el salario mensual cotizando se redujo al 3.3%, o sea, $19 menos entre diciembre de 2019 y julio de 2021. En el sector público aumentó el 8.4%, o sea que un $68 adicionales, según datos del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Actualmente en el sector público, que pagan $309 más que en el sector privado. Debido a este crecimiento,
en la planilla de pago de remuneraciones del SPNF aumentó al 28.2% comparado con el año pasado y llegó a 2.145 millones de dólares de agosto de este año, a un alza equivalente al 1.5 puntos de Producto Interno Bruto. De esta manera, se pasó de 1.672 millones de agosto del año pasado a 2.145 millones en las remuneraciones del SPNF y aumentó en 472 millones de dólares. De Rosa explica también que estas contrataciones compensan que de alguna manera la reducción del sector privado. Sin embargo, el problema es así sostenible en el tiempo y si se tienen los recursos necesarios para mantener este nivel de gastos. Los ingresos han mejorado notablemente, sin embargo, el total de gastos es muy grande, por consiguiente hay que ver cómo se contiene este crecimiento o se hacen reducciones en otras áreas, pero que no sean en inversión pública como tradicionalmente sucede, explicó Rosa. En efecto, el gasto corriente de gobierno se elevó a 206 millones de dólares, o sea que un 4.5% más. En agosto totalizó el 4.765 millones de dólares por el lado del empleo privado. El OPP de la Universidad Francisco Gavidia estima que se perdieron 71.706 empleados formalmente entre enero y junio del año pasado. Por la mayor actividad económica se han recuperado 65.131 empleados entre diciembre de 2020 a julio de este año, pero aún falta por recuperar 9.264 puestos con relaciones a noviembre de 2019, cuando llegó el máximo. Y como vemos que crece la planilla de gobierno de El Salvador, los pagos de los empleados públicos aumentó, como le había dicho anteriormente, el 28.2%, o sea que sería un total de 4.072 millones de dólares de agosto de 2021, debido a la contratación de casi 6.000 nuevos empleados en el sector público no financiero, en millones de dólares. Como podemos ver en la gráfica, en el 2007 incrementó a un 10.5%, en el 2018 fue de 10.6%, 2019 alzó a un 10.8%, en el 2020 al 12.4%, estamos diciendo que 3.064.7 millones. Entonces en agosto de 2020 tuvimos una baja de 6.6% y actualmente, bueno, en la fecha desde agosto de 2021 tenemos un 8.1%. Bueno, esto ha sido todo, tanto la explicación del modelo keynesiano y la política monetaria expansiva con la noticia de la oferta y la demanda agregada. Gracias.